de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Dice el Salmo 127, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que nos levantemos de madrugada y que vayamos tarde a reposar y que comamos un pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Lo prometido es deuda. Vamos a continuar con este proceso, con esta enseñanza que lleva como título La iglesia conforme al pensamiento de Dios. La iglesia conforme al pensamiento de Dios. Recordemos la frase que vimos la semana pasada, y es: un pensamiento con falta de visión puede llevar al ser humano a la pobreza espiritual. Y ya entendemos que un pensamiento es la unión de emociones, sentimientos, deseos y voluntad. Y para que esa voluntad, para que ese deseo tenga un propósito delante de Dios, debe estar llevado a través de la palabra. ¿Y qué mejor manera que tener palabra en dónde? Ahí en la mente. Es la única manera que podemos nosotros verdaderamente tener una visión. De lo contrario, siempre, por eso es que mucha gente se proyecta a muchas cosas y nunca lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no va acompañada de esa visión, y la visión la da la palabra de Dios. Bien, continuamos entonces con este proceso de formación, de afirmación en la palabra, y hoy vamos a mirar el paralelo de la iglesia conforme al corazón de Dios, o sea, el pensamiento de Dios. Y vamos a ubicarnos, vamos a recordar el texto base antes de avanzar, y está en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde lo voy a compartir. Voy a seguir trabajando la traducción de Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿cómo dice ahí? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, ¿qué? ¿Cómo? Muy bien, que Dios los transforme en personas nuevas, o sea, el nuevo nacimiento, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, el cual es buena, agradable y perfecta. En base a este texto es que estamos empezando a analizar la iglesia conforme al corazón de Dios, y en ello estamos tomando como referencia a una de las mujeres que marcaron la diferencia de la humanidad, porque a través de ella es que viene el linaje de Jesús, y es Ruth. Y vamos a mirar entonces este paralelo de la iglesia conforme al corazón de Dios, que ya estaba expuesto a través del apóstol Pablo, allí en Apocalipsis, a través del apóstol Juan, allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a mirarlo. Dice: yo sé de tu sufrimiento. ¿Y qué más? Y de tu pobreza. Pero ¿qué dice ahí? Pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque son sinagoga que pertenece ¿a quién? A Satanás. Versículo 10.
No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Esto le habla a la iglesia. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, ¿qué dice? Yo te daré ¿qué? La corona de vida. Bien, mirando este paralelo que vamos a mirar con la iglesia de Esmirna y Ruth, y ahorita miramos la iglesia también de Filadelfia, miremos, volvamos otra vez al momento del libro histórico de Ruth. Ruth, para poder tener ese privilegio que tuvo de ser, se podría decir, la tatarabuela de David, el rey David, tuvo que pasar ¿por qué? Por dificultades, lo que nosotros conocemos muy bien, prueba. Y esa prueba no fue fácil para ella. ¿Por qué? Porque sencillamente la prueba que ella tenía que soportar, primero que era sobrellevar la carga también de Noemí, que no era fácil, como lo mirábamos la semana pasada, y era que ella podía tomar una decisión, y era que despedirse de Noemí y decir, yo no tengo ya ningún convenio, no hay nada que me ate, pero sí tengo de pronto la oportunidad de ejercer ya mi derecho, porque eso es lo que hoy en día está de moda, que muchos de nosotros hablamos de derechos, pero se nos olvida que los deberes. Y literalmente esta mujer no tenía ningún deber. ¿Con quién? Con Noemí. Ya su esposo, que era Kelión, Kelión no sino, ay, se me olvidó el nombre, venga, lo busco acá. El esposo de Ruth, no, Malón. El esposo de Ruth, que era Malón, fallece, ella queda viuda. Ya Booz es el sucesor mucho más adelante. Entonces, ella queda con, se podría decir, con ese sinsabor, esa situación que la llevó de pronto a ella podía tomar una decisión y decir, sencillamente vuelvo a mi pueblo, vuelvo a mi nación, vuelvo a mis padres y voy a realizar mi derecho, ¿de qué? De ser mujer, o sea, tener mi esposo y tener un hogar, tener unos hijos. Ese era el derecho. Pero ella se negó a sus derechos y se sujetó a una voluntad que ni siquiera ella conocía. ¿Cuál era? La voluntad de Dios. O sea, buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Pero ella no sabía eso. Entonces, démonos de cuenta cómo el Señor empieza a llevarla, a formarla a través del sufrimiento. Porque no creo que ella haya hecho pomponería y ella haya hecho fiesta por quedar viuda. Creo que no. Y menos sin hijos. Y menos con una suegra que era de otra nación, como lo estábamos mirando y lo hemos analizado. Entonces, aquí es donde miramos Apocalipsis, donde, volviendo al versículo 9, para que lo miremos detalladamente allí, allí dice, yo sé que tu sufrimiento. Era lo mismo que estaba pasando con Ruth y con Noemí. Dios conocía el sufrimiento. A veces suele suceder que las comunidades, las congregaciones que se dicen ser disque iglesia, se la pasen recordándole a Dios el sufrimiento. Ay, Señor, mire cómo estoy, mire mi vida, Señor. Dios ya lo sabe. Lo que pasa y sucede es que Dios está tratando en algo con nosotros para formarnos. ¿Para qué? Para darnos esa corona si permanecemos fieles. Ahora, sigamos leyendo, dice, yo sé tu sufrimiento y ¿qué? Y tu pobreza. Ruth, ¿cómo quedó con Noemí? Allí en Moab. ¿Cómo quedaron? ¿Archimillonarias?
¿Se ganaron el baloto? Nada. Quedaron sin nada. Y por eso les tocó tomar decisión a Noemí. Tomó la decisión de ¿qué? De volver a su tierra, a Judá. Porque allí no tenían, se podría decir, alguien que las apoyara, no tenían, a pesar de que Ruth era moabita y estaba en su tierra, ella no tenía ese apoyo. Y yo podría mirar, y si usted analiza ese libro, no encontró ni siquiera apoyo ¿en quién? En sus familiares. ¿Y sabe por qué? Porque moabitas y judíos, ¿cómo eran? Enemigos. O sea, es lo que hoy en día podemos decir, y retomo para poder concluir la enseñanza que dejé abierta la vez pasada: yugo desigual. Para muchos, el yugo desigual es que usted se casó con un mundano, usted siendo cristiana. Esa es la mentalidad del hombre. Que usted se casó y que no fue en la tradición, no se hizo el baile de honor, no se le dio el vestido que era, bueno, tantas cosas que son solo pomponería. Pero entonces a veces suele suceder que cuando hay dos personas que se unen y que no están dentro de la misma religión, se dice que eso es yugo desigual. Y delante de Dios, eso no es yugo desigual. Yugo desigual es sencillamente que no piensa conforme a la voluntad de Dios. Pare de contar. Pero por eso Pablo lo dijo y lo especificó. Si tu esposo, que no es creyente, concibe o consiste o quiere persistir en estar contigo, ¿qué dice? No lo deje. No me lo estoy inventando. Dice, no lo deje. Porque a causa de lo que tú vives con el Señor, tú estás purificando a tu esposo. Eso lo dice la palabra. Ahora, al contrario, también lo explica el apóstol Pablo. Si tu hombre y tu esposa no es creyente, pero ella consiste y persiste en estar contigo, no la abandone. Eso lo dejó escrito el apóstol Pablo en Corintios. Ahora, cuando hablamos de yugo desigual, volviendo al tema, se habla de que dos personas tienen que ir ¿para dónde? Para el mismo objetivo. ¿Qué es yugo? Físicamente hablándolo, es un palo, se podría decir, que se les coloca a unos animales que se le conocen como bueyes. ¿Para qué? Para que labren la tierra. Pero ambos tienen que ir amarrados ¿a qué? Al yugo. Eso no es de que yo cojo por allí y el otro coja por allá. No, ambos tienen que ir hacia la misma dirección. Pues literalmente eso se llama lo que hablamos de yugo. Entonces no podemos entender que yugo desigual es que usted es de cierta iglesia, entonces los dos animales deben ser de la misma raza, tienen que ser de la misma mamá. No, son diferentes, hasta en color. Y muchas veces, a veces suele suceder que la único que hacen referencia es que sean de igual tamaño, porque no puede ser uno más grande que el otro. Entonces, de lo demás, simplemente son animales, hágale. Y usted y yo somos hijos de Dios, ¿cierto? Que nos colocan al lado alguien que supuestamente no es hijo de Dios, pero muchas veces podemos entender que puede ser más hijo de Dios esa persona que está al lado que aún inclusive el mismo religioso. Bien, ahora volviendo al tema, yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 y 11, pero tenga en cuenta esa parte que dice corona. Vamos a mirar esa parte ahorita al final. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, ¿cómo dice? Yo sé todo lo que haces y te he abierto ¿qué? Una puerta que nadie puede cerrar. ¿Qué dice? Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste
mi nombre, vamos a ir hasta el 11. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, vuelve y recalca lo que le dice a Esmirna. Esos mentirosos que dicen dizque ser iglesia, porque estamos hablando la iglesia conforme al pensamiento de Dios, ¿cierto? Que dicen ser judíos y que dice, no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies, ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Versículo 10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, eso es clave, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen, ¿a quién? A este mundo. Y último versículo, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite ¿qué? Otra vez habla de corona. Y si usted analiza en estas dos, cuando el apóstol Pablo recibe la visión y escribe, como dice la misma palabra, escribe el espíritu o el ángel a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Éfeso, que es la primera, a todas las iglesias, en estas dos hace una similitud, o sea que estas dos está hablando del carácter que tuvo Ruth. ¿Cuál fue el carácter que tuvo Ruth? Recuerden que ella tuvo ¿qué? Piedad. Ella tuvo amabilidad, ella fue obediente, ella se sujetó ¿a quién? A Noemí. Ella tuvo coraje, ¿para qué? Para ir con Noemí a la tierra de los judíos, siendo ella moabita. ¿Qué más tuvo ella? Fidelidad, tuvo fortaleza, tuvo bondad, tuvo fe y sobre todo amor. Algo que debe estar en nuestros corazones. Cuando hablamos de nuestros corazones, recuerden que no hablamos de un músculo, no hablamos de algo que la ciencia llama a eso que bombea sangre, irradia por todo el cuerpo. No, hablamos de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Por eso el Señor deja muy bien escrito allí a través de Salomón en los Proverbios, que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de este emana la vida. Y ahí es donde empezamos a mirar. Entonces Ruth, vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 19 al 22. Vamos a mirar Ruth, capítulo 1, versículo 19. ¿Cómo dice? De modo que las dos, o sea, Noemí y Ruth, siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. O sea, no la recibieron con fiesta. No le dijeron bienvenida Ruth otra vez, qué lindo ver a Ruth, no sino Noemí, porque a Ruth era una desconocida. Dice, ¿de verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Mire que sigue diciendo. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Tremendo. Dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué me llaman Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? El Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Pero aquí, ¿quién está hablando? ¿Ruth o Noemí? Noemí está hablando. ¿Qué más sigue diciendo? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita, y llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de cebada. Entonces miremos ese paralelo. La iglesia de Esmirna habla que es sufrida, ¿cierto? Dice que era pobre, pero Dios le decía, no, tú no eres pobre, eres rica.
Pero era pobre ¿qué? Quizás de pronto físicamente no tenía el sustento. ¿Qué más tenía esa iglesia de Esmirna? Era probada y por último blasfemada. ¿Qué pasó aquí con Noemí? Todo el mundo empezó a hablar de ella. Llegó Noemí, sí sabe, eso le pasó. Yo creo que eso estaba en pecado y por eso se le murió el esposo y los 2 hijos. Me imagino. ¿Y quién era la que estaba ahí también al lado de ella? Entonces empezaban, ¿y esa señora quién es? Ella como que era la esposa de uno de los hijos, y esa es moabita. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros debemos casarnos con los mismos judíos. Tremendo, ¿no? Lo que se estaba presentando ahí. Estaban empezando a blasfemar. Ahora, miremos qué pasa con Filadelfia, con la iglesia de Filadelfia. Ella era de poca fuerza. Dice, tienes poca fuerza. ¿Cómo cree que se sentían Noemí y Ruth? ¿Fortalecidas? No. ¿Cómo venían? Como dice el chavo, con el rabo entre las piernas. Ahí. ¿Qué más traían? ¿Qué muestra la iglesia de Filadelfia? No tenía privilegios, pero privilegios físicos, pero sí tenía una puerta abierta. ¿Sí? ¿Lo miraron? Que ahí en la iglesia, cuando habla el ángel a la iglesia, que quedó registrado en Apocalipsis, dice, pero he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Eso le pasó a Ruth. Ella, por más que de pronto quizás en su interior, yo creo que ella tuvo esa lucha de decir, oiga, yo qué hago por acá, ¿será que sí estoy tomando esa decisión sabia? Yo no sé, pero ¿yo para dónde cojo? ¿Ella cómo se sentía? Ella no tenía ninguna otra salida, solamente tenía una puerta, pero ella no la conocía. Y por último, ella estaba desanimada. La iglesia de Filadelfia, ¿cómo se encontraba? Desanimada. Ahora, con todo esto que miramos de este paralelo de Ruth, podemos mirar lo siguiente. Debemos nosotros como iglesia tener 3 objetivos específicos y grabados en nuestro corazón. ¿Y cuáles son? Primero, obedecer la palabra de Dios. Es lo primero, como iglesia. Segundo, esperar con paciencia la venida de Jesús. Y por último, perseverar hasta el fin. Son 3 objetivos que usted debe tener marcados. ¿En dónde? Ahí. Y para ello, entonces vamos a mirar Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. El obedecer la palabra de Dios comparado con lo de Ruth. Vamos a mirarlo. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, ¿qué dice? Es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Qué más sigue diciendo? Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra aquella casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. ¿Qué más sigue diciendo? Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece, ¿qué dice? Es un necio, como la persona que construye su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. ¿Y qué más sigue diciendo en el último versículo? Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra aquella casa, se derrumbará con un gran estruendo. Tremendo ver eso. Entonces, lo primero que debemos es mirar en dónde estoy construyendo yo mi vida como iglesia. Porque recuerde que como iglesia es algo muy personal. Aquí no es de que, mi iglesia, sí, mis hijos, mi hija. No, yo soy iglesia, usted es iglesia. ¿Cómo está construyendo usted su vida? Que eso es lo que debe usted tener como objetivo principal, como iglesia. Obedecer la palabra de Dios. Ahora, esperar con paciencia la venida de Jesús. Vamos a mirar allí Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Cómo dice Hebreos
capítulo 12, 1. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, o sea, la iglesia está rodeada por muchos ojos. ¿Qué dice? De muchos testigos de la vida de fe. Dice, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente al pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, o sea, corona. Recuerde eso, corona. Piensen en toda la hostilidad que soportó, que soportó por parte de pecadores. Así no se cansará ni se darán por vencidos. Y último versículo, como dice el 4, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Y aquí a quién le está hablando? Es a la iglesia. A la iglesia. Ahora, esto acompañado de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, mire lo que muestra aquí. Por eso le dije, tengan pendiente esa palabra, corona. Mire, y ahora me espera el premio, la corona, ¿de qué? De justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, está hablando Pablo a Timoteo, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. O sea, el otro objetivo que debe arder en nuestras vidas y debe estar marcado, ¿cuál es? Esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora miremos 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4. ¿Qué dice? Así cuando venga, ¿quién? El gran pastor, o sea Jesús. ¿Qué dice? Recibirán una corona de gloria y honor eternos. De gloria y honor eternos. Tremendo ver que Ruth, de alguna u otra manera, su sufrimiento después se convirtió en ¿qué? En gozo. Porque ¿con quién terminó casada? No cansada, sino casada Ruth. Con vos. No con usted, no, con B larga, O y Z. Porque de pronto dice con vos, ay, conmigo, no. Ruth terminó casada con vos y terminó porque cumplió la carrera que le daba a Dios por delante. Esa es la iglesia. Y usted y yo como iglesia, ¿con quién cree que vamos a terminar casados? Con Jesucristo. Tremendo. Ahí es donde vemos y entendemos por qué la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar. Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, automáticamente somos parte del sistema de mundo. ¿Y qué pasa? Lo leíamos, va a venir prueba. Va a venir prueba. Ya se avecina. Démonos de cuenta que ahorita la inflación que se viene para todas las naciones, en especial para Estados Unidos, es dura. Es dura. Pero es dura ¿para quién? ¿Para los hijos de Dios o para el mundo? Porque nosotros como hijos de Dios, la palabra nos dice que no solamente de pan vamos a vivir. Eso no quiere decir que entonces no vamos a comer durante 15, 40, 50, no tenemos cuerpos gloriosos, tenemos que alimentarlos. Pero Dios de alguna manera va a darnos el sustento para poder enfrentar esa crisis.
¿No le sucedió eso a Ruth? Ruth, ¿cómo llegó otra vez con Noemí allí a Judá? Sin nada. Pero ella, que tuvo coraje y dijo, hagámosle, avancemos. Y ella tuvo la iniciativa de decir, voy a ir a trabajar. Una mujer dijo, voy a ir a trabajar, voy a ir a coger ¿qué? Espigas. Y Dios le había abierto esa puerta. ¿La puerta de qué? De ir allí a los sembrados. ¿De quién? De Booz. Ella no se imaginaba que Booz iba a terminar siendo el esposo, porque ella no fue con esa intención. Ella simplemente se abandonó ¿a qué? A la voluntad de Dios, porque ella misma decidió seguir ¿a quién? A Noemí. Escrito quedó allá en el capítulo 1 que dice, yo iré a donde tú vayas, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, allí también quiero morir. O sea, en pocas palabras, ella se abandonó a sí misma y dijo, yo no quiero derechos para mí, yo quiero es verte a ti feliz. Y la iglesia debe tener ese diseño, no ser egoístas, que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar y es que nosotros me importa un carajo los demás. No, no, no. A mí me debe doler el sufrimiento del otro. Esa es la verdadera iglesia. Noemí no abandonó a Ruth. Ruth no abandonó a Noemí. Aunque Noemí insistía. ¿Por qué insistía Noemí? Recuerden la frase que les dije al comienzo. Un pensamiento sin visión te puede llevar a la pobreza física y espiritual. Entonces, ¿qué es lo que no tenía Noemí? Visión. Porque ella dijo, no, pero es que yo ¿qué le voy a dar a usted? Yo no tengo nada para darle. ¿Y qué decía allá Apocalipsis? Tú dices que eres pobre, pero la verdad no lo es, eres rico. ¿Ve? La iglesia es rica, pero no en cosas materiales, porque es que hoy en día se mide que usted como hijo de Dios debe andar en el mejor carro. Usted como hijo de Dios debe estar con las mejores pintas, usted debe echarse buen perfume, usted debe estar, mejor dicho, en el mejor trabajo. Y así embomban a mucha gente diciéndole, traiga plata que el Señor te la va a devolver con creces y con intereses. Manada de ladrones, porque la iglesia no está diseñada para eso. La iglesia, si usted mira el ejemplo de Ruth, ¿qué hizo? Trabajó. Ella no dependió de diezmos, ella no dependió de ofrendas, ella dependió de la voluntad primeramente de Dios. Porque ella, cuando dice, tu Dios será mi Dios, quiere decir que ella estaba renunciando a sus dioses. ¿Cuáles? El dios Quemos. ¿Y cuál es el otro dios? Ay, se me olvidó. Venga a ver si lo tengo por acá. Son dos dioses de los moabitas. Que son, ya se los digo, Quemos y Baal Peor. Son esos dos dioses. Uno era el de la fertilidad, que era Baal Peor, y el otro que era el dios nacional de ellos, de los moabitas. Ella renunció a eso y quiso seguir. Óigase bien esto tan hermoso. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, o sea, el Dios de Noemí, ¿cómo la tenía ella? Empobrecida, se podría decir. Pero Ruth dijo, yo quiero seguir a ese Dios. Es tremendo, es impactante ver que Ruth no miró al Dios de la pobreza. Ruth dijo, ese Dios debe estar haciendo algo, porque ese Dios no es injusto. Y yo no me imagino ella cuando se le muere el esposo. Ustedes imagínense en eso. A ver, las que están casadas acá,
que quedaran viudas y sin hijos. ¿Cómo se sienten? Y que estén aquí congregadas. ¿Será que van a exaltar al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Israel de la misma manera? No, viene un duelo, ¿cierto? Viene una tristeza y viene una pregunta que todos quizás no la hacemos. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Imagínese Ruth viendo y viviendo lo que estaba viviendo Noemí, lo que le estaba haciendo el Dios de los hebreos. Y ella dijo, yo quiero seguir a ese Dios. Uno podría decir, no, pues tan masoquista. No, porque ella sabía que había una puerta abierta, que no todo era sufrimiento. Y dice la palabra de Dios, y quedó escrito y está registrado, que antes de ser exaltado, tiene que ser uno humillado. Pero aquel que primero se exalta, ¿qué dice la palabra? Ese será humillado. Y literalmente es así. Cuando hay una persona que viene de abajo, que sabe que es aguantar hambre, ¿qué va a pasar cuando tenga muchas cosas? Va a tener compasión del que tiene hambre, porque sabe que es aguantar hambre. Por eso la iglesia tiene que pasar por esos territorios. ¿Para qué? Para poderse compadecer y saber qué es eso. Pero el que es de, ay, o sea, yo soy del palacio, qué chanda, yo soy de papi y mami, ¿qué cree que va a pasar? ¿Va a tener compasión por el pobre? Al contrario, va a decir, uy, quite de aquí chanda que las pulgas se me pegan. No va a tener esa compasión. Por eso la iglesia tiene que pasar por prueba. Y por último, es perseverar hasta el fin. Ese objetivo debe estar en nosotros. Y vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Dice, Hebreos capítulo 10, 23, dice, mantengámonos firmes, ¿cómo? Sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios, ¿qué dice? Cumplirá sus promesas. Sigámoslo leyendo. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Esto lo está hablando Dios a la iglesia. Y mire lo que dice el último versículo. Y no dejemos de ¿qué? ¿Qué dice? Y no dejemos de congregarnos como muchos suelen hacer, algunos sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso de nuestro Padre Celestial, o sea Jesucristo, se acerca. ¿Sí ve? No me lo estoy inventando, esto no es de que, ay, venga, motivemos hoy la iglesia, no. Es para que abramos los ojos, que nosotros primeramente que nos sentimos quizás sin fuerza, que nos sentimos ya como dice, como lo miramos allá con la iglesia de Esmirna, con la iglesia de Filadelfia, nos sentimos tan sufridos, nos sentimos pobres, nos sentimos muy probados, nos sentimos que nos han blasfemiado. Allá en la iglesia de Filadelfia decía, tenemos poca fuerza, no tenemos privilegios y sobre todo que estamos desanimados. Pero Dios a los que perseveran dice que les va a dar una corona, y no cualquier corona. Mire Mateo 24, capítulo 4, y ahí sí vamos a leerlo hasta el 13. Mire lo que nos explica el Señor ahí en Mateo 24. Jesús les dijo, o sea, Dios nos dice a nosotros hoy, Jesús nos dice a nosotros, ¿qué dice? No deje que nadie los engañe. Que eso es lo que ha pasado hoy en día. Mire lo que sigue diciendo. Porque muchos vendrán en mi nombre, afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Qué más sigue diciendo? Y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas que dice ahí deben suceder.
¿Y qué más sigue diciendo? Pero el fin no vendrá inmediatamente después. O sea, ¿es que ahorita se va a acabar el mundo? No. ¿Qué más sigue diciendo? Una nación entrará en guerra con otra nación y un reino con otro reino. Ya lo estamos viendo, hemos visto muchas situaciones que se presentan allí entre Ucrania y Rusia, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que falta por suceder, pero dice, habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo, eso lo estamos viviendo. ¿Qué más sigue diciendo? Pero todo esto, ¿qué es? Solo el comienzo de dolores, de parto. Ahí sí después, dice, luego vendrá más. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa? Ay, nos van a poner allá, uy, sí, nos van a aplaudir, ay, sí, prepárense, porque ahí dice, entonces los arrestarán, los perseguirán. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Nos van a hacer fiesta? No, devuélvase. ¿Qué dice? Nos matarán en todo el mundo. ¿Qué dice? Los odiarán. ¿Por qué? Eso es ser iglesia. Es que la iglesia no está para, ay, a mí nadie me puede tocar porque yo soy hijo de Dios y ya estoy en cadeno y mato del muerto. No, señor. No, señor. No coman cuento, porque lo empezábamos leyendo, van a venir muchos a engañarnos. Que no sé qué, y sobre todo orando en contra de la voluntad de Dios. Señor, que ya no hayan guerras. Señor, que no haya hambre en Colombia. Es necesario que pase eso. Yo lo compartía en la charla pasada. Decía que la verdadera iglesia no ora para que lo que Dios ya estableció cambie. ¿Sabe qué ora? Señor, hágase tu voluntad, pero sobre todo tenga misericordia de todos nosotros, porque todos somos humanos. Y se incluye también. No es de que, ay, Señor, yo soy santo, soy San Carlos. Qué bendición, Padre, yo conocer tu verdad. Pero los demás, Señor, esos pecadores, tú sabes, mire, wow, qué chanda. Porque así hay muchos, no hablan de esa manera, pero su manera de vivir es como si estuvieran hablando así. Así los está viendo Dios. Y por eso Dios tiene más misericordia. ¿De quién? Del caído, que el que está aún inclusive trayendo ofrendas y diezmos y dice, yo para la gloria de Dios, yo para la gloria de Dios. Yo para la gloria de Dios que está metidos en el infierno. Sí. Y dice, y muchos se apartarán de mí, o sea, se apartarán de la fe, se traicionarán unos a otros y se odiarán. ¿Qué más sigue diciendo? Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán ¿a quién? A mucha gente. Mire lo que sigue diciendo. Abundará el pecado por todas partes, eso es lo que ya estamos viendo. Y el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Pero de muchos, de la iglesia no. De la iglesia no. Miremos otra vez a Ruth. ¿Ruth se le acabó el amor por Noemi después de que se casó con vos? Para nada. ¿Sabe qué hizo Ruth? Queda embarazada y le entrega el hijo a Noemi. Y es cuando Noemi dice ahí en los últimos versículos, ella lo cogió, lo abrazó y dijo, ay, por fin tengo un hijo. Sino que ella quería ver feliz ¿a quién? A Noemi, a la que estaba desamparada, pobre y desnuda. Esa es la iglesia, que no busca lo propio suyo. Entonces dése cuenta que refleja ese amor que debe tener la iglesia. O sea, todo lo puede, todo lo soporta, porque ya lo soportó mucho. ¿Qué dice? Todo lo cree, todo lo espera. ¿Y sabe qué lo que más me encanta? No espera nada a cambio, no busca lo propio suyo, no busca estar bien ella. Esa es la iglesia. Tremendo. Y
último versículo, pero el que se mantenga firme, ¿qué dice? Hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que hablamos de perseverar hasta el fin. O sea, voy a recordarlos. 3 objetivos que debe tener la iglesia ahí grabados en su mente. Primero, obedecer la palabra de Dios. Segundo, esperar con paciencia la venida de Jesús. Porque es que hay mucha gente ahorita que se está desesperando. Señor, que venga pronto, porque si no yo mañana peco, que venga pronto. No, a ver, no, aguante la orinada. Tranquilo, todo tiene su tiempo. Entonces, usted sería un injusto, porque si viene hoy, listo, usted se salva. ¿Y los demás qué? No, hay que esperar con paciencia. Y la mejor manera de esperar con paciencia es estar en la palabra. No afanarme, no angustiarme. Ay, que va a subir el dólar a 5,000 pesos. Bueno, que ojalá llegue a 10,000. Ay, pero entonces todo sube. Pues Dios es mi proveedor, no el mundo. El mundo me puede hacer préstamos, pero Dios es el que paga por mí. Es más, ya pagó por mí. Pero uno cuando verdaderamente obedece la palabra de Dios, porque cuando no la obedece, créeme que su mismo espíritu le va a decir, ay, ¿qué hacemos? Y su misma alma dice, pues empeñemos el televisor. Así es. Ahora, para ir culminando, la recompensa que obtuvo Ruth no fue tanto por la redención que tuvo con Booz. Recordemos que en la cultura de los hebreos o allá del Medio Oriente, para que ellos no perdieran su tierra y no perdieran sus posesiones, debía existir un hombre en la casa. Debía existir. ¿Para qué? Para que ese hombre continuara con, llamémoslo así, con el apellido y no se perdiera nada de los bienes. Noemí tenía bienes allí por parte de Elimelec, pero como Elimelec se había muerto también, o sea, el esposo de Noemí, y sus 2 hijos no estaban, entonces viene un redentor, que es Booz, ¿cierto? Este redentor es el que, llamémoslo así de alguna otra manera, toma esos bienes, pero no se apropia de ellos, sino que los sigue manteniendo en nombre de Noemí, pero no se los quita. ¿Por qué? Porque Booz es un hombre justo. ¿Cuál será nuestro redentor? Jesucristo. Él no nos viene a quitar cosas. Él nos viene ¿a qué? A cuidar lo que tenemos. O sea, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos y su voluntad, Dios no se las va a quitar, sino que se las va a cuidar. ¿Para qué? Para que no se desvíen, para que no se tuerzan, porque si no, ahí sí lo pierde. Que ese es lo que la iglesia debe estar luchando ahorita. ¿Qué? Que yo no pierda esa parte emocional hacia Él, esa devoción, esa entrega, esa pasión, porque si no, quedo despojado y quedo sin nada. Ahora, recordemos algo. Después de que Ruth se une con Booz, tienen a un hijo que es el abuelo, se podría decir, de David. Y ahí es donde empieza Dios ¿a qué? A direccionar el linaje de Jesucristo. O sea, démonos de cuenta que el premio para Ruth no era casarse y tener hijos. El premio para Ruth era que de su simiente iba a nacer el Cristo. Ese era el máximo su premio. O sea, esa era la corona de vida. ¿Recuerda que él lo decía en Apocalipsis? Para que nadie quite tu corona. Porque Ruth no le interesaba cosas materiales. Porque si fuese así, créeme que hubiera buscado uno más joven, que tuviera más posesiones y se quedaba con la herencia. Pero ella no. Buscó a uno más viejito o uno más, como más centradito. Eso no quiere decir que entonces las mujeres vamos a buscar viejitos. Vamos a buscar los viejitos. A ver, las hijas de Dios, ¿dónde están? A buscar viejitos. No, para nada. No, porque si no se desvía el mensaje. Y se quieren quedar con la pensión. No, mentiras. Entonces, volviendo al tema, dijo Nancy,
Hoy sí hay risa, sí, al menos al final. Bueno, hagan así. Bueno, vamos a terminar mirando 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Con esto estoy cerrando. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6 dice, ¿qué dice? Léalo usted que también nos ve allá en su casa a través de ese dispositivo, ese computador, esa tablet. ¿Qué dice? Somos humanos. ¿Pero qué dice? Pero no luchamos como lo hacen los humanos. O sea, está hablando de la iglesia, a la iglesia. Usamos las armas poderosas de Dios. ¿Qué dice? No las de este mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Qué más sigue diciendo? Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente ¿qué? Conozca a Dios. ¿Qué más dice? Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas ¿a qué? Eso es lo que debe estar haciendo la iglesia ahorita, no preocuparse por otras pendejadas. Y siguiente versículo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo aquel que siga en desobediencia. O sea, esos pensamientos, porque no son personas. Y con esto concluyo. Fortaleza. ¿Cuál fortaleza? Algo que siempre está construido, pero que no se puede derribar fácilmente. Eso es una fortaleza. O sea, algo que se construye, algo como la religión. La religión es una fortaleza que no se derriba fácilmente. La cultura es otra fortaleza que no se derriba fácilmente. ¿Qué más? Bueno, muchas otras cosas más pueden pasar. Argumentos, que es la autojustificación, pero con la razón. O sea, que yo me autojustifico. No, es que yo soy así porque soy así, y es que así nací y así me moriré. Eso es un argumento. ¿Qué más? Arrogancia, que era lo que hablábamos ahí, que es un alto grado de elogio personal. O sea que usted se cree siempre tener la razón. Y la iglesia no está para decir, sí, hermanito, la Virgen nada que ver con nosotros. No, es que así decía que es más, la Biblia dice. No seas tan arrogante. Dice el apóstol Pablo que él se hacía humilde con los humildes. Y decía también el apóstol Pablo, decía que por causa de mi conocimiento yo no voy a hacer caer a otro, sino que decía ahí, es que les vamos a enseñar a Cristo. Y la mejor manera de enseñarles a Cristo no es cerrarle la puerta en la cara, sino que, tranquilo, así como tú eres de pecador, así también lo soy yo. Yo quizás ya no me ven, pero sí lo sigo haciendo. ¿Cómo así? Sí, yo lo sigo pensando, yo lo sigo deseando, ya no lo practico, pero está acá. No te preocupes, levántate, anda, toma tu lecho, camine. Cuando una persona ve a alguien así, ser iglesia, ¿qué cree que va a decir? Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Todo lo contrario que hizo Noemí, porque Noemí, ¿qué estaba mostrando? Estaba mostrando a un Dios terrible, ¿cierto? ¿Cómo estaba mostrando Noemí a Dios? Un Dios que me hizo sufrir, por eso ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, o sea, llámeme amargada. Dios me quitó todo. Eso era lo que estaba mostrando Noemí. O sea que Noemí era iglesia. ¿Quién fue mejor? ¿Quién fue iglesia entonces? ¿Noemí o Ruth? Ruth. Porque ella de alguna u otra manera dijo, pero es que tu Dios ha hecho prodigios. Yo me imagino que ella diría, en el contexto que ella sabía de los judíos, ella diría, pero venga, Dios los sacó de Egipto. Dios los ha librado de la muerte de muchos enemigos.
y creo que ahorita están así, es porque están desobedeciendo a algo. Y yo quiero saber quién es ese Dios. Eso es lo que dijo Ruth. Ruth no siguió los consejos de Noemí, porque si no, nunca se hubiera acercado a Dios. Y por último, dice allá, para castigar toda rebeldía, ¿cierto? ¿Y qué es esa rebeldía? Ir en contra de algo o estar en oposición. Eso es ser rebelde. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros debemos es sujetarnos a Dios y resistir ¿a quién? Al diablo. O sea, no tenemos que resistirle a Dios, sino que obedecerle a Dios. Y una de las maneras con que se resiste a Dios es orar para que todo me salga bien. Eso es resistirle a Dios. ¿Sí sabían ustedes eso? Que cuando yo digo, Señor, que hoy me salga todo de maravilla. Señor, que no se me tuerza nada. Tú estás conmigo. Y es que a veces se escucha tanto esa arrogancia en muchas personas por ahí que se congregan, que dicen, para la gloria de Dios, por eso todo me sale bien, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Eso no cree que es arrogancia? Y si usted se lo dice a alguien que literalmente está pasando necesidades, ¿cómo cree que hace sentir a esa persona? Lo peor, lo más sucio, lo más vil. Pero ¿qué dice la palabra? De eso sucio, de eso vil, yo voy a hacer grandes cosas y te voy a avergonzar a ti que dices que eres disque cristianito. Ay, ay, ay. Para concluir en esta noche, ¿usted tiene el corazón conforme al pensamiento de Dios? Porque esa es la iglesia. Así hemos culminado con estas dos clases, ya me metí en el discipulado, con estas dos charlas en la cual nos invita verdaderamente a ser transformados, renovados en el espíritu de nuestra mente. Créeme que usted puede seguir andando con quien quiera, pero usted tiene que tener una manera de pensar distinta. Usted puede andar con el loco de la cuadra, pero usted tiene que tener ¿qué? Una manera de pensar distinta. Porque cuando usted tiene una manera de pensar distinta, usted ve todo con una visión. ¿Cuál? La visión de Dios. Porque usted ya no va a juzgar al otro, ya no va a mirar a la persona como lo mira el mundo, sino ya lo mira con los ojos de Dios. ¿Se imaginan donde Dios nos mirara con ese ímpetu, esa arrogancia, ese deseo humano de cambiar a la gente a la fuerza? ¿Cómo cree que estuviéramos nosotros? Ya muertos, porque tantas oportunidades que Dios nos da y nosotros de 99 oportunidades no cogimos ni una. Imagínense, Dios nos da a diario oportunidades de cambiar, pero nosotros de todas esas oportunidades no aprovechamos ninguna. Entonces no podemos decir, ay, es que yo sí leo la Biblia, es que yo sí medito, es que yo me sé tantos capítulos. Si te lo sabes, gloria a Dios, pero no restriegue más eso, porque eso no edifica, eso no construye. Y si tú eres algo hoy en día, es por misericordia de Dios. No es porque usted sea más que el que ahorita está pecando, porque sé que ahorita, en este mismo instante, hay personas que están pecando. Hay personas que están ahorita cometiendo atrocidades. Y usted y yo estamos aquí todos bonitos, muy chéveres. Pero si Dios nos tiene aquí, no es porque nosotros seamos mejor o peor que los que están ahorita pecando. No, es porque Dios a usted y a mí tiene misericordia. Que si no la tuviese, si nosotros estuviéramos en el lugar de ahorita del pecador, quizás de pronto moriríamos en un instante. Pero Dios nos tiene aquí. Entonces, si nos tiene aquí, es porque Dios nos ama. Y si estamos pasando por pruebas, por dificultades, porque lo que viene, dése cuenta que ahí decía, va a venir. Entonces preparémonos. Y la mejor manera de prepararse, ¿cómo es? Estar con la palabra. No más. Ay, que es que de pronto, ¿será que es que sí? No, yo le pido a Dios que me lleve antes. A ver,
no resista a Dios. Obedécele a Dios y resiste al diablo. ¿Y qué es resistirle al diablo? Dígale a ese pensamiento, no. Si tiene que venir prueba, bienvenida sea. Pero yo no puedo resistirle a Dios. Porque es que eso es lo que pasa hoy en día con mucha gente, que están orando en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios simplemente dijo, yo les he preparado este momento de prueba. ¿Para qué? Para darles coronas a los que resisten. O sea que cuando venga la prueba, viene después un premio, la corona de vida. ¿Sí están preparados para recibir eso? Ay, yo recibo la corona, pero no la prueba. Eso es como usted decirle al profesor, póngame un 10, pero no me haga evaluación. ¿Será que eso es lógico? ¿Cierto que no? Simplemente el maestro le va a decir, ay, chinito, vaya y estudie, vaya y sígase preparando. Tranquilo, no le voy a hacer el examen todavía, pero tampoco te voy a poner un 10. ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces, preparados para esos 10, se van a volver todos pibes, puros 10. Qué bien. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso vamos a orar, dándole gracias a Dios en esta noche, porque Él nos ha fortalecido. Y sobre todo que si Él nos ha traído hasta aquí, Él no nos va a abandonar. Mire, yo sé, y porque lo estoy viviendo, en el diario vivir, en lo que usted haga, en lo que usted trabaje, por un momento usted se olvida de Dios, porque eso nos pasa a todos como humanos. Nos metemos tanto en este sistema de vida que se nos olvida quién es Dios. Y a veces Dios, cuando ya estamos muy olvidados de Él, ¿qué nos pone? Una prueba. ¿Para qué? Ay, Dios mío, bendito, ojalá me salgan. Ay, por fin me nombró. Porque ya ni el salmo lees, ya ni el versículo meditas, ya ni siquiera coges el proverbio, ni siquiera escoges un versículo. Es duro, es duro. Pero Dios no nos va a mandar un trueno, no nos va a mandar un rayo, no va a permitir que nos pase de pronto algo peor. Pero sí nos pone la prueba para que nos acordemos de Él. Y el pueblo de Israel fue anunciado de que le dijo allá a través de Moisés, cuando dejó registrado en el Éxodo, le dice, si tú obedeces fielmente a mi palabra, todas estas bendiciones te van a venir y te van a alcanzar. Quedó registrado. Pero si no, tranquilo, ahí les mando también todas estas cositas, como para que se acuerden de mí. Yo no lo llamo maldición. A este tiempo yo no lo llamo maldición. ¿Por qué? Porque Dios al que bendice, ¿qué dice? No maldice. Aunque para la persona que está viviendo como vivió Noemí, ella lo vio como ¿qué? Como un castigo, como una maldición. Ah, es que Dios me está haciendo esto y no sé qué. Pero no, era porque Dios tenía algo preparado. Y Dios siempre que nos pone a prueba es porque nos tiene algo hermoso. Entonces vamos a darle gracias a Dios por ello. Vamos a ser gratos con Él. No ingratos, vamos a ser gratos. Vamos a ser agradecidos, como dice su palabra. Usted que tiene trabajo, usted que tiene salud, usted que hoy en día tiene un plato de comida en su mesa. En estos días me ponía a mirar con toda esta situación, recesión económica, COVID, gente que tiene que pagar arriendo, que tienen 6, 7 hijos, su mamá enferma, un niño especial. Y yo me miraba a mí mismo y decía, yo no estoy peor por su misericordia. Tengo salud, tengo trabajo, tengo hermanos, tengo mi familia, pero a veces uno quiere más y uno se queja de lo poco que tiene, supuestamente poco,
¿Sí vio lo que decía Apocalipsis allá, a la iglesia de Filadelfia? Tú dices ser pobre, pero la verdad tú eres rico. ¿Sabe por qué somos ricos? Porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, así usted no tenga ahorita ni un peso en su bolsillo. Tú eres rico. Padre de la gloria, estoy agradecido contigo, porque sé que a tu iglesia, a tu amada, dice la palabra de Dios, el Hades no prevalecerá contra ella. Y que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, dice tu palabra que no vamos a tener miedo a ningún mal, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestra corona, Señor. Y por ser nuestra corona, quiere decir que estás en nuestra cabeza. Estás gobernando nuestra mente. Y sobre todo que una corona representa autoridad. Nos has dado autoridad, pero no para pisotear al pobre, al pecador, sino para levantar al caído. Por eso, Señor, gracias, porque sé que la buena obra que has comenzado en cada miembro de Camino de Vida Plena, tú eres fiel y justo para terminar. Por eso, amado Señor, de nuestros labios sale solo gratitud. Gracias por la prueba, gracias por la aflicción, gracias porque nos hace recordar que somos humanos y como humanos debemos ayudarnos los unos a los otros, como decía tu palabra. Animémonos, que si alguien cae, démonos la mano, no lo pisoteemos. Por eso, Padre de la gloria, oro para que sea tu palabra avivando cada corazón y sobre todo para llevarle a la obediencia. Por eso alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Buen viento y buena mar, dicen los capitanes de un barco. Y yo le deseo a usted buen viento y buena mar. Bendiciones para todos y que el Señor les continúe afirmando en su proceso. Feliz noche. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.